Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues estamos una semana más en Una hora con la historia. Estamos con nuestro historiador de cabecera, con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer tenerle aquí, como todas las semanas, en Radio Ya, en su programa Una hora con la historia. La semana pasada hablábamos de cómo el PSOE atacaba a la democracia y a España, concretamente Felipe González. Ahora tocaría hablar de Zapatero. Don Pío, pero no sé si tenemos hoy un editorial en el que hacer mención a lo largo de lo que ha pasado. Hablamos de en mi blog, que es lo que me expreso fundamentalmente, pues trato cosas diversas, como por ejemplo la cuestión de Rusia, que actualmente los problemas cada vez crecientes entre la Unión Europea y Rusia, o por otra parte, sobre la novela Cuatro perros verdes, es que unas chicas me han dicho que por qué iban a leer eso con tantas novelas como se publican, ¿no? Así que le he dado una pequeña contestación, ¿no? En primer lugar, es un relato de ambiente, o sea, de un ambiente intelectual, y no solo intelectual, también político y vital, que era mucho más vivo y mucho más denso en aquellos años, los finales de los 60, que ahora, ¿no? Esto me importa mucho, también como contraste con la primera novela de la trilogía, de Sonaron gritos y golpes a la puerta, ¿no? Porque evoca un cambio de ambiente profundo entre los primeros años 40 y los finales de los 60, 20 y pocos años después. Aunque persistan los ecos del pasado, es ya otra España, ¿no? En segundo lugar, puede considerarse una novela filosófica porque plantea problemas eternos, pero no es una novela de tesis al modo de La náusea de Sartre o el Candide de Voltaire, sino de contraposición entre cuatro personajes muy distintos en su enfoque de la vida, incluso tres más secundarios, una chica, María Antonia, bueno, en fin, Diego y el falso Alberto, ¿no? Lo importante en el relato no son tanto las tesis o actitudes de unos u otros, sino el modo y la argumentación con que cada uno sostiene lo suyo, ¿no? En tercer lugar, la acción es fundamental. Los personajes no se expresan solo manteniendo unas ideas u otras, sino incluso más en su acción a lo largo del día. Esto sucede en un día, en las pocas horas de luz de un mes de noviembre, ¿no? La discusión de la mañana les condiciona, pero luego cada uno tiene su propia peripecia, en algunos casos amorosa, en algún caso violenta, en algún caso marcada por recuerdos intensos o marcada por el terrorismo. Y en el relato la aurora y el ocaso del sol, ¿no?, son una referencia muy importante. Y también añadiría que los personajes, igual que en Sonaron gritos y golpes a la puerta, no son corrientes y no son corrientes y molientes, ¿no? No porque piense que con personajes vulgares o de vidas pesadas no pueden hacerse novelas importantes, ¿no? Sí pueden. Me viene ahora a la cabeza pues Un hombre superfluo de Turgéniev, por ejemplo, o los personajes de Cela, o la profundización genial de Céline en la sordidez y la maldad, ¿no?, de la vulgaridad, ¿no? Pero prefiero los personajes, por así decir, animosos contra el destino. Además, los de Cuatro perros verdes son jóvenes, uno adolescente, y por tanto están llenos de esperanzas, incluso el más pesimista de ellos a su manera, ¿no? Y el único de bastante edad es un falso Alberto, que es superviviente de la guerra y que por eso hace de contraste con un líder comunista universitario y de enlace con la novela anterior. Bueno, eso. Aparte de eso, sí, he tratado, ya cosa que nos corresponde más al programa, un tema más de actualidad, ¿no? El Parlamento de la Unión Europea aprobó recientemente 6 medidas contra Rusia, tomando por pretexto el envenenamiento de Navalny, que se atribuye al gobierno de Putin. Las medidas son: 1. La estrategia europea hacia Rusia dependerá de la profundización de los procesos democráticos en Rusia. Es decir, la Unión Europea, compuesta de gobiernos LGTBI, abortistas, homosexistas, con leyes cada vez más liberticidas, se arroga la representación de Europa y de los derechos humanos. Segundo, insistir en el aislamiento de Rusia en la escena internacional, sin comentarios, ¿no?
Tercero, desarrollar un mecanismo de sanciones ya puesto en práctica anteriormente. Cuarto, suspensión del proyecto Nord Stream 2, que es un gran gasoducto que llevaría a diversos países, en especial a Alemania, el gas ruso. USA venía presionando fuertemente para cortar dicho proyecto. No sé cómo estará ahora. 5. Desarrollo de una estrategia de apoyo a los disidentes, ONGs y medios de masas, crear una universidad rusa en el exilio e invitar a ella a estudiantes rusos. Esto, en otras palabras, significa inmiscuirse directamente en los asuntos internos rusos y conspirar contra su gobierno. Y sexto, los diputados europeos, quiere decir de la Unión Europea, deben preparar una estrategia con vistas a unas futuras relaciones de la Unión Europea con una Rusia democrática. Bueno, se trata de una declaración de guerra fría a Rusia. Se trata de provocar desde el exterior la subversión interna en el país. Desde luego, casos como el de Navalny y otros revelan que la democracia en Rusia es, digamos, muy relativo. Muy relativa, pero el problema es que la UE avanza hacia el totalitarismo y la OTAN se ha dedicado a democratizar, entre comillas, ya unos cuantos países como Afganistán, Irak, Libia o Siria. E indefectiblemente ha creado en ellos el caos, la guerra civil, asesinatos, cientos de miles de muertos y refugiados, de los cuales nadie se ha hecho responsable. Por lo que se refiere a España, democracia, entre comillas, con leyes totalitarias, sus gobernantes la han reducido a un estado títere, con un ejército dedicado a operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en idioma ajeno. Así está hostigando y provocando a Rusia en el Báltico por cuenta, entre otros, del país que invade nuestro territorio por Gibraltar y al que unos gobiernos abyectos definen como potencia aliada y amiga. Bueno, esto es un comentario en el blog, son comentarios, yo los expongo un poco para que sus lectores los difundan, ¿no? Pero siguiendo con el editorial anterior, que era una carta abierta al gobierno, pues he puesto una carta abierta a las jefas y jefes del PP, que dice así: damas y caballeros, recientemente escribí una carta abierta al gobierno con el propósito de corregir su evidente ignorancia sobre lo que fueron e hicieron realmente sus padres y abuelos, y para hacerle ver las graves consecuencias políticas actuales de esa ignorancia, llamémosla así. Lamentablemente, se trata de una ignorancia compartida voluntariamente por el PP, a pesar de que sus jefas y jefes descienden mayoritariamente de los padres y abuelos que se levantaron contra aquella alianza de sovietizantes y separatistas que fue el Frente Popular, y a quienes ustedes han tachado de criminales, al condenarlos por haberse rebelado contra dicho frente, causando así la guerra civil, según ustedes. Con aquella condena han regalado ustedes la legitimidad histórica y la autoridad moral a aquellos partidos que hoy se consideran herederos de los separatistas y de los sovietizantes. Pero para condenar a sus padres y abuelos, señoras jefas y jefes del PP, sirven ustedes al coro antifranquista que integra a ETA Bildu, PSOE, Podemos, golpistas catalanes o racistas del PNV. Y ese coro, que les incluye, lleva años entonando la cacofonía falsaria de la memoria histórica o democrática, democracia de la Checa, para atacar los derechos más elementales de los españoles en sus libertades de conciencia, opinión, expresión e investigación. Es decir, para atacar al franquismo necesitan todos ustedes atacar los fundamentos mismos de la democracia. Esta es una aparente paradoja que intentaré aclararles explicándoles quiénes fueron esos padres y abuelos de quienes ustedes reniegan, a los que llaman criminales. El Frente Popular, señoras y señores, fue una alianza de separatistas y partidos en los que predominaban quienes buscaban sovietizar a España a imitación de la Unión Soviética de Stalin. Esto no es propaganda, y si les queda alguna duda, les invito a leer mi reciente libro ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? Pues bien, quienes provocaron la guerra civil no fueron los padres y abuelos de ustedes, sino los de los separatistas y del actual gobierno. Apenas llegada la República, empezaron sus atentados que causaron cientos de muertos. Al perder las elecciones de 1933, declararon textualmente la guerra civil,
que hicieron efectiva en octubre del 34, ocasionando nuevamente una oleada de víctimas y destrucciones. Y en 1936 falsificaron las elecciones, destruyeron a continuación la legalidad de la República, aunque siguieron llamándose republicanos en un fraude continuado que ustedes aceptan, e implantaron un régimen de terror e intimidación con 400 muertos en solo 5 meses. Por lo tanto, los padres y hermanos de ustedes, rebelándose muy justamente, fueron quienes libraron a España del terror, la sovietización, la disgregación y el arrasamiento de la cultura cristiana. Si hubieran sido como sus hijos y nietos, como ustedes, ciertamente hoy España estaría troceada en estaditos de chiste, manejados por potencias exteriores, o en la misma situación que Cuba o Venezuela. Para vencer tales amenazas, aquellos hombres corrieron enormes riesgos y debieron aplicar medidas duras. Fue preciso castigar a muchos asesinos y chequistas del Frente Popular, abandonados por sus jefes, que se llevaron al exilio inmensos tesoros robados. Fue preciso restringir las libertades de quienes habían traído el caos y la guerra. Pero, superando durísimas pruebas, sus padres y abuelos no solo ganaron una difícil guerra, también evitaron a España la guerra mundial, que habría multiplicado víctimas y destrucciones. Derrotaron al maquis comunista y derrotaron un criminal aislamiento exterior promovido por la Unión Soviética y diversas tiranías y democracias extrañamente mezcladas. Aislamiento que perseguía imponer en España una gran hambruna para derrocar a quienes habían vencido a sovietizantes y separatistas. Las victorias de sus padres y abuelos son méritos históricos sin precedentes en España desde la Guerra de la Independencia. Lástima que sus hijos y nietos valgan tan poco, demuestren valer tan poco. Aquella generación creó con sacrificio y esfuerzo una sociedad no solo próspera, sino muy mayoritariamente libre de los odios políticos que destruyeron la República. Una sociedad que en diciembre de 1976 decidió democratizarse de la ley a la ley, sin renegar del pasado y contra los nostálgicos del Frente Popular, disfrazados de demócratas, y empeñados en un salto atrás sobre 40 años fructíferos para enlazar con la situación que llevó a la guerra civil. Entonces no era posible aún engañar al pueblo con monsergas de memoria. Eso les ha exigido varias décadas de falsedades. El franquismo cumplió brillantemente un papel histórico fundamental y la democracia llegó a España por una evolución sin apenas traumas. Esto la distingue muy positivamente sobre casi todas las demás naciones de Europa occidental, que no deben sus democracias a sí mismas, sino al ejército norteamericano e indirectamente al soviético. En fin, si el franquismo fue un régimen criminal, como ustedes sostienen, junto con el PSOE, los separatistas, Podemos, etc., entonces los comunistas y la ETA, que lucharon contra él, tenían razón. Y ustedes, más los socialistas y separatistas que prosperaron en el franquismo, como casi todo el mundo, incluso en el aparato del Estado criminal, entre comillas, son ustedes cómplices del supuesto crimen. Ustedes caen en su propia trampa. Ustedes y toda su compañía son antifranquistas y demócratas de pandereta. Fingen atacar lo que no existe desde hace 4 décadas para atacar la democracia que realmente decidió el pueblo en 1976 y que llevan ustedes muchos años socavando y desfigurando. Por mi parte, sí luché contra el franquismo cuando existía, y arriesgando mucho. Y luego, largos años de investigación historiográfica, reflexión y análisis político, plasmados en una serie de estudios y ensayos, me han hecho ver esas realidades históricas y actuales a las que ustedes cierran los ojos de manera abyecta. Les recomiendo su lectura, pues nunca han sido rebatidos, y al no poder ser rebatidos en un debate libre y democrático, en el que no podrían sostenerse, los antifranquistas de pandereta, en plena quiebra intelectual, han debido recurrir a una ley de memoria al estilo soviético, atacando no al franquismo, sino a la libertad. Pero si algo es necesario hoy en España, es ese debate libre que clarifique un panorama político que todos ustedes oscurecen cada día. El filósofo Jorge Santayana escribió que un pueblo que ignora su historia se condena a repetir lo peor de ella. Con su política están ustedes precisamente empujando en ese sentido, aliados con ETA Bildu, con separatistas, socialistas y Podemos. No sé si serán capaces ustedes de rectificar, me temo que no. En todo caso, deben hacerse conscientes de sus responsabilidades, que son mucho más graves
que la corrupción por la que les han desalojado del poder otros más corruptos que ustedes. Otra muestra de la democracia que defienden todos. Pues la verdad es que muy claro lo que usted cuenta en esta carta. No sé si entre todos han conseguido que ETA esté blanqueada, ¿no? Porque se habla ya de ellos, de Bildu, con una normalidad pasmosa, ¿no? Sí, está completamente blanqueada, Sí. evidentemente, ¿no? Claro. Pues, en fin, ahora, como esto no es nuevo, hoy en el blog he reproducido un mensaje, ¿cómo se dice? Un texto, ¿no? Un texto, hilo, ¿no? sí, sí. De hace 5 años, de diciembre de 2015. Son elecciones, un pueblo embrutecido vota a Zapatero. Y, Dice así, sí, porque esto ya nos mete en el tema de hoy. en el método nos introduce directamente, sí. El análisis de las elecciones puede hacerse a varios niveles, como la sorpresa de que un partido surgido de la nada, me refiero a Podemos, se convierta en el tercero del país, los errores de unos y otros en la campaña, o cuáles serán las combinaciones que puedan hacerse, o si el Parlamento será gobernable o no. Pero creo que nadie o casi nadie ha reparado en que los 4 partidos, o sea, PP, PSOE, Podemos y ¿cuál es el otro? El PSOE, bueno, Ciudadanos. Ciudadanos, eso es, estos 4. Pero creo que nadie casi, es que se olvida uno, a pesar de que los tiene delante de todo el tiempo, ¿no? Pero creo que casi nadie ha reparado en que los 4 partidos son herederos y continuadores del PSOE de Zapatero. Los 4 son abortistas, homosexistas, promotores de la ideología de género. Los 4 mantienen la legalización de las terminales políticas de la ETA, premiando sus crímenes. Los 4 mantienen la ley de memoria histórica, falsificando el pasado. Los 4 consideran que España ha dejado de ser un país soberano, sin intereses ni política exterior propios. Los 4 están dispuestos a liquidar la soberanía española entregándola a la burocracia de Bruselas. Los 4 son favorables a continuar la política de financiación y concesiones a los separatismos. Los 4 están dispuestos a destruir la cultura española y convertirla en un apéndice pintoresco de la anglosajona. A ninguno de los 4 les preocupa la cuestión de Gibraltar. Los 4 son laicistas y de fondo anticristiano. Lo único que realmente preocupa a esos partidos es la cuestión económica, acerca de la cual no tienen verdaderas ideas o las tienen disparatadas. Todo esto ha constituido la política de Zapatero, al que muchos tratan de idiota, pero que ha resultado todo un maestro de la política. El denominador común de esas tendencias es la hispanofobia. ¿Qué diferencias reales hay entre ellos? Ninguna, solo hay matices. El PP cree que lo logrado, entre comillas, ya es bastante y desearía no continuar en la misma dirección, cosa por lo demás imposible. Lo estamos viendo con Sánchez, no con el doctor, ¿no? El PSOE quiere ir un poco más allá y Podemos quiere ir mucho más allá, pero siempre en el mismo camino. Podemos resulta menos disimuladamente proetarra y propone mayores subidas de impuestos. Ciudadanos, con su aparente españolismo, es incluso más radical en el programa de disolver a España en la Unión Europea y demoler su cultura a favor del inglés. Recuerde, decía que nada, la enseñanza tiene que darse en inglés también, ¿no? Diferencias menores entre ellos. Realmente Zapatero ha marcado la época. La pregunta es, ¿por qué el pueblo ha votado a tales partidos y a sus líderes, realmente grotescos casi todos, cerrando el paso a opciones evidentemente más decentes? Estaba pensando en Vox, que entonces empezaba y no todo el mundo se burlaba de él, ¿no? Hay varias causas. La democracia funciona como una lucha por la opinión pública, no solo por ganarla, sino por crearla. Y ello depende en gran medida de los medios de masas, manipulados por aquellos partidos y por una clase periodística que, salvando las obligadas excepciones, tiene un nivel medio intelectual y moral tan bajo como los políticos. Esta es una causa, pero la más profunda enraiza con el embrutecimiento del mismo pueblo por 40 años de lo que llamaba Julián Marías la mentira profesionalizada, la cual, como él decía también, viene cerrando el horizonte de España. Un pueblo en el que predomina un ignorante desprecio por su propia historia y su propia cultura, con partidos que llaman abiertamente a mirar al futuro sin aprender del pasado o falseándolo, o que creen que la economía lo es todo, y la economía, o lo que ellos entienden por tal,
ha sido el tema clave de sus irrisorios debates. Un pueblo que desprecia su pasado se desprecia a sí mismo, se vuelve indigno, pierde criterio y cae en el infantilismo que le hacen propenso a cualquier demagogia. Y creo que este es el análisis en profundidad o parte de él. Después vienen las especulaciones sobre lo que hará uno u otro, las divisiones e intrigas internas en cada partido y demás. Lo que importa es que cualquier partido que quiera ser alternativa a esta miseria entienda bien los desafíos que debe afrontar. Creo que desde entonces, pues, Vox ha supuesto una alternativa, pero le veo muy vacilante en un tema fundamental que es el de la memoria histórica, porque de la memoria histórica depende todo el resto de la política. O sea, hace poco le decía a un periodista, Miguel Platón, le decía el propio doctor, porque le hablaba de la memoria histórica, la memoria democrática y todo eso, decía, no, yo no hago historia, hago política. La política de falsear el pasado para destruir la democracia. Claro. Esto es la política. Y estamos en eso, y efectivamente Vox tiene que pisar el acelerador en un tema crucial que yo creo que es capital, ¿no? Que es la ley de memoria democrática, mal llamada memoria democrática. Porque de ahí depende todo, de ahí viene todo lo demás. Toda la política y el futuro de España dependen, y no lo quiere ver casi nadie, dependen de que se establezca la realidad histórica. O sea, de que se vuelva al referéndum del 76, de la ley a la ley, desde la legitimidad del franquismo, que se reconozca la legitimidad del franquismo, la legitimidad histórica. Fíjese, yo esta semana no hemos tenido ocasión de hablar, y si quiere antes de meternos en materia, pero sí me gustaría, porque creo que es crucial, esa amenaza del vicepresidente del gobierno, no olvidemos, el vicepresidente del gobierno en sede parlamentaria, cuando le dice a la oposición, ustedes jamás volverán al Consejo de Ministros. Sí. De una gravedad extrema, ¿no? Eso revela que estos delincuentes están en lo mismo que Maduro de Venezuela. Sí. Lo revela claramente, o que Castro o sea, lo que quieren. Hay que recordar que en el año 36 la política del Frente Popular tuvo dos aspectos. Uno más radical, que era destruir por completo a la oposición, a la derecha, y otra menos radical, pero en el fondo lo mismo. Es decir, reducir a la derecha, reducir a la oposición a una pura testimonialidad. O sea, una cosa que les sirviera para vestirse de demócratas, pero sin darles ninguna posibilidad de llegar al poder. Claro. Estos eran los moderados. Y los otros eran los que eran sobre todo los socialistas, precisamente, eran los partidarios de destruir por completo a la oposición e implantar la dictadura de su partido, que le llamaban dictadura del proletariado. El pobre proletariado nunca tuvo nada que ver con eso. Pero esto es lo que había, y esto es lo que vuelve a haber. Ahora, hay que tener en cuenta que con un partido tan miserable como el PP, ya vimos la carta abierta que les he dedicado, pues cualquier cosa es posible, cualquier cosa. Bueno, pero hay que remontarnos al 2004, a la historia de Zapatero, ¿no? Y cómo Zapatero, siguiendo la tradición de Felipe González, porque hay gente que nos pone como ejemplo a Felipe González, claro, después de lo vivido, pues a lo mejor, pero tampoco fue nada bueno, ¿no? Sí, eso revela, o sea, el tema principal ya son muchos, o sea, Zapatero transformó la democracia en otra cosa. Transformó el régimen. El régimen ya no es democrático y ya no tiene nada que ver con lo anterior. Hay que reconocer que ha sido el propio PP el que le dio todas las armas posibles, ¿no? Entonces, es necesario, cuando hicieron la ley de memoria histórica, que para lo que nos importa aquí podemos hablar también de la ley de las leyes de género y de todas estas cosas que montaron, ¿no? Podríamos hablar, y debemos hablar más tarde de la cuestión del separatismo, porque es crucial, ¿no? Y de la ETA, ¿eh? Bueno, pues esto, como explicó Gustavo Bueno, la memoria histórica es un fraude ya en su enunciación, ¿no? Que ahora es todavía un fraude mucho mayor al llamarla democrática, ¿no? Bueno, la transición, lo que dicen es una serie de fraudes, es un fraude compuesto de otros más. Uno de ellos es que la transición se basó en el olvido o silenciamiento de la guerra. Cosa falsa, nunca se ha escrito más sobre la guerra que en estos años. Se basó en el acuerdo de no usar el pasado para envenenar el presente, ¿eh?
Acuerdo que nunca ha cumplido la izquierda y los separatistas, ni el PP, claro, porque les ha dejado el terreno, ¿no? Sí, sí. Dice que durante 40 años se ha exaltado a las víctimas de un bando. Ahora corresponde a los del otro para hacer justicia. Hombre, los del otro eran los separatistas y sovietizantes. Claro, es que no eran igual, no era comparable, claro. Claro. O sea, es como si ahora pretendieran, durante 5 siglos han llevado la voz cantante los cristianos en España. Ahora corresponde a los musulmanes para hacer justicia. ¿Qué locuras son estas? Claro, eso. Sí. Otra, dice que las víctimas del franquismo defendían la democracia. Sí, la democracia de Stalin y otras por el estilo, ¿no? Dicen que el franquismo causó miles de víctimas entre las izquierdas, cierto, como las izquierdas causaron entre los nacionales. Claro. Y también las izquierdas se asesinaron entre sí con entusiasmo. Esto siempre se olvida. El franquismo, dicen, otro fraude, causó miles de víctimas después de la guerra. Sí, pero esas víctimas eran chequistas y otros asesinos sádicos. Algunos inocentes caerían, ¿no? Pero para estos señores son todo lo mismo. Los inocentes y las víctimas, o sea, a los inocentes los rebajan al nivel de los chequistas y a los chequistas los exaltan al nivel de los inocentes, que además fueron muy pocos inocentes, ¿eh? Va a salir el año que viene un libro de Miguel Platón sobre los juicios de posguerra, que va a dejar ya las cosas claras de una vez, para quien quiera aclararse, claro, porque a esta gente le da igual, ¿no? Claro. Dicen que el franquismo se cebó en sus enemigos. Hombre, se cebó en los chequistas, que habían sido abandonados por sus jefes, claro, que solo se preocuparon de ponerse a salvo con inmensos tesoros expoliados, y a los demás que se apañaran. Que se apañaran. Dice que la guerra acabó con la democracia. Al revés, la destrucción de la democracia por el Frente Popular ocasionó la guerra y la dictadura posterior, una dictadura necesaria y que nadie quería porque no tuvo además oposición democrática. Muchos dicen, ¿de dónde vino la transición a la democracia? Solo pudo venir del franquismo. La organizó el franquismo y solo pudo venir del franquismo. ¿Por qué? Pues porque no había oposición democrática. La Junta de Carrillo, que en torno al PP, o la Junta de González, o la plataforma de González, se llamaban democráticas, pero no eran. No eran democráticas. Eran una banda de sinvergüenzas en general, ¿no? Otra historieta es que los españoles somos muy cainitas. Esto se repite una y otra vez, ¿no? Esto es no tener ni idea, es una cosa de paletos, ¿no? No tener ni idea de lo que es la historia, ¿no? Y la historia de otros países, ¿no? Como en cualquier otro pueblo, cuando la ley cae por tierra, pues viene ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente? Cuando la ley cae por tierra, pues viene la violencia. Y esto pasa siempre. Y quienes destrozaron la ley ya sabemos quiénes fueron. Ahora mismo vivimos en un estado de golpe permanente. No solo desde los separatistas catalanes, que están en rebeldía abierta y directa, no disimulan nada. También los del PNV les pasa prácticamente lo mismo, ¿no? Están en rebeldía. Lo que pasa que allí lo hacen más silenciosamente porque de un momento que es preferible que lleven el asunto los otros. Y luego el golpe es el que está silenciosamente. Primero ya hubo un golpe silencioso que fue el de Zapatero, que cambió el régimen. Pero es que ahora hay un nuevo golpe que es contra la monarquía, porque claro, viene de Franco, contra la monarquía, contra los jueces, contra la justicia, de una manera desvergonzada. Está así. Bueno, pues estamos en pleno golpe de Estado permanente que está destruyendo la legalidad y por eso, insisto, cuando la legalidad es destruida, no queda otro recurso que la violencia para las víctimas de los que destruyen la legalidad. Es lo que pasó en la guerra. Es importante conocer un poco de la ley de memoria histórica, porque se presenta con la hipocresía típica de esta gente. Dice que pretende suprimir elementos de división entre los ciudadanos con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales. Así se presenta la ley. Para entender qué significan los principios, valores y libertades constitucionales para los autores de esta ley, debemos recordar que se trata de los mismos políticos que han pisoteado el Estado de Derecho colaborando con la ETA, premiando sus crímenes con legalidad, dinero público y liberando a los asesinos como héroes populares.
Los mismos políticos que han financiado y colaborado con los separatismos, vaciando progresivamente de competencias al Estado y permitiendo el cultivo del odio a España, a la convivencia nacional y el incumplimiento sistemático de la ley. De unos políticos corruptos por acción o por silencio que han llevado al país a la ruina económica. Lógicamente, de tales personajes no podía salir una ley justa y democrática, y en efecto, la Ley de Memoria Histórica no lo es. Esa ley, en primer lugar, es totalitaria, porque pretende sentar desde el poder una versión de la historia, cosa propia de dictaduras de tipo soviético, cerniendo además una amenaza contra quienes desafíen esa versión, a quienes podrían acusar de oponerse a la democracia y hasta a la reconciliación. O sea, es un disparate radical, ¿no? Una hipocresía radical, ¿no? Y que ahora, claro, esto estoy hablando de la ley que ellos aprobaron en el 2007. Pero desde entonces esto ha ido a peor. Claro, no han conseguido impedir la expresión ni la investigación de otras maneras, ¿no? Han tratado simplemente de ahogarlas en el silencio. Pero como no lo han conseguido, están ahora con la ley que llaman democrática, de memoria democrática, bien, que es ya abiertamente poner en vigor lo que en la ley anterior pesaba como una amenaza, ¿no? Bien, la versión de la ley es además históricamente falsa, como no podía ser menos proviniendo de tales políticos. Considera demócratas a los perdedores de la guerra civil cuando fueron ellos quienes destruyeron la legalidad republicana y propiciaron diversas formas de sangrienta revolución totalitaria, como no puede ignorar nadie con un conocimiento mediano de los hechos. Como nadie puede negar que la oposición real al franquismo provino casi en exclusiva de comunistas y terroristas, ahora exaltados a demócratas. Con desvergüenza, la ley premia con 135.000 euros, ojo, a los beneficiarios de quienes fallecieron en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, en defensa y reivindicación de los derechos democráticos. Así lo dice textualmente. Bueno, casualmente, 1968 fue el año del primer asesinato de la ETA, y en ese periodo nadie falleció, ni siquiera fue a la cárcel en defensa de la democracia, pues la oposición al régimen siguió siendo comunista o terrorista. En las cárceles del franquismo nunca hubo un solo demócrata. En las amnistías de la transición fueron liberados los pocos presos políticos que había, ninguno de ellos demócrata, desde luego. La ley, en fin, es moralmente inicua porque califica de víctimas a los asesinos y chequistas que, abandonados por sus jefes, cayeron en manos de los vencedores. Esto hay que repetirlo una y otra vez. Y los iguala con los inocentes, algunos de los cuales también fueron fusilados, posiblemente en el clima emocional de la época. Pero como en este estudio de Miguel Platón, los inocentes que pudieron caer debieron ser muy pocos, porque los juicios eran muy garantistas, de luego 100 veces más garantistas que los de los llamados tribunales populares del Frente Popular, ¿no?, de la izquierda. Muchísimo más. O sea, se procuraba tener en cuenta todos los aspectos, todos los atenuantes, las peticiones de clemencia, todo esto era muy tenido en cuenta. Por eso, de los veintitantos, casi cerca de 30.000 condenas a muerte, la mitad de ellos fueron conmutados a cadena perpetua. Pero porque leo el otro día, claro, fíjate, no sé quién decía, alguien que comentaba estas cosas, un ignorante como son casi todos los periodistas. Claro, era cadena perpetua, 30 años son 30 años. Bueno, esos 30 años no solían pasar de 6, estaban entre 4 y 7 normalmente. Sí. Es que la ignorancia causada por el PP es terrorífica. Terrorífica. Yo me acuerdo en el ABC publicar, bueno, primero cuando estos inventaron que el Valle de los Caídos había sido construido por 20.000 presos políticos, eso lo reproducen a la ABC, lo reproduce la televisión que estaba entonces en manos de la derecha, con la mayor naturalidad del mundo. Pero hombre, ustedes no saben de quiénes vienen esas cosas, que son profesionales de la mentira, como decía Julián Marías. Bueno, pues no, lo repiten porque ellos mismos son unos ignorantes. Ya decía Fernández de la Mora que la derecha no ha leído libros desde Jovellanos, ¿no? Y la verdad es muy parecida a eso, ¿eh? Bueno, pues
decía, por ejemplo, hablaba de cuando se quitó la cárcel de Carabanchel, hablaba de las terribles cosas que habían pasado allí y tal y cual, ¿no? Los miles de presos y no sé qué. Y claro, uno que estuvo allí 3 años, que yo lo conozco, pues escribió una carta diciendo, mire, yo he estado en la cárcel de Carabanchel, en la galería de políticos, en que estaban unos 40 o 50, nada de las masas de políticos que decían, ¿no? Y que tenían unos privilegios impresionantes. Ahora no lo voy a repetir, pero quizás encuentre la carta, ¿no? La carta se la publicó a veces después, pero quedó ahí como una cosilla más, después de estos rollos tarta. Porque esta gente lo que quiere es pasar por demócratas y cree que para pasar por demócratas tiene que hacerse los antifranquistas. Es una mezcla de ignorancia, de miseria moral, que no hay por dónde. Claro, ese es uno de los problemas, ¿no, don Pío? Que se ha aceptado que cualquier antifranquista, que efectivamente los hubo, es demócrata, pero es que todo lo contrario. Claro, siempre. Es que la guerra ocurrió porque el Frente Popular destruyó la legalidad de la República. Una legalidad que era bastante caótica y que era poco democrática, pero bueno, destruyó sobre todo lo que tenía de democrática. Esto es. O sea, lo que por democrática entendemos el respeto a las libertades de los demás. Es lo que yo digo en la carta al gobierno. Mire, ustedes pueden tener la opinión que quieran sobre la guerra o lo que les dé la gana. Lo que no tienen derecho es a obligarnos a los demás a seguir sus historietas, porque son falsas. Entonces le proponía 2 cosas. Primero, un debate libre sobre todos estos temas. En Alemania hubo un debate muy amplio y muy fuerte sobre la cuestión del nazismo hace ya bastantes años. Aquí no son capaces de intentar nada por el estilo, porque saben que lo perderían, y como saben que lo perderían, tienen que recurrir a los métodos soviéticos, otra vez, porque lo llevan en la sangre, no sé en el ADN, no sé en qué lo llevan esta gente, ¿no? En el ADN político, claro, por supuesto. Bueno, por no extendernos, la ley también concede la nacionalidad española a los integrantes de las brigadas internacionales. ¿Qué fueron las brigadas internacionales? Fueron un ejército particular de Stalin, un ejército reclutado por la Comintern, y que defendían la democracia pues soviética, no hacían otra cosa, como no podía ser. Dice, la ley de memoria histórica, más propiamente ley de falsificación chequista de la historia, no hace más que culminar largos años de campañas de la izquierda y los separatistas, amparadas por el PP, para borrar de la conciencia colectiva la memoria de la historia real. La falsificación del pasado es siempre muy peligrosa, porque inspira todo tipo de políticas actuales y termina sustituyendo el Estado de Derecho por el estado del chanchullo entre tales políticos, chanchullo al que ellos llaman diálogo. España sufre hoy un proceso de descomposición cuya raíz está precisamente en la sustitución de la historia por una memoria manipulada y falsificada inmoralmente. Un proceso de descomposición que solo los muy frívolos o los muy necios pueden negarse a ver. No sé a dónde llevará este proceso y de momento tampoco me preocupa. Lo que me preocupa es la insuficiencia de la respuesta a él, ya que no acaba de aparecer una fuerza política capaz de frenarlo. Cada persona que entiende y sienta la actual deriva del país debería plantearse qué hacer a su nivel, ¿no? Lo que decía Julián Marías. La gente está pensando en qué va a pasar y no en lo que puede hacer. Bueno, hay que pensar lo que uno puede hacer. Pero la gran mayoría de quienes ven el problema, pues adoptan una actitud quejica y lloriqueante, pero sin hacer nada práctico, ¿no? Decía Julián Marías lo que he citado, ¿no? Y precisamente este programa es un programa para explicar, aclarar la historia frente a su permanente desvirtuación, por una parte, y un programa para incitar a la rebeldía. Hay que rebelarse contra esto. Si no nos rebelamos, terminaremos muy mal. Y hay que decir además la verdad sobre lo que fue la guerra, porque estamos constantemente esos lloriqueos de que con la guerra solo produce muertos y desastres, bla, bla, bla. Mire, la guerra la provocaron los malos y la ganaron los buenos. Sí. Esto es lo que realmente fue la guerra. Y eso había que decirlo y había que ser muy didáctico en eso. Exactamente. ¿No? La ganaron los que no querían que España se sovietizase, los que no querían que España se disgregase, los que no estaban dispuestos a consentir que se arrasase la cultura de España, que es una cultura cristiana, nos guste o no, es una cultura cristiana. Entonces, aunque usted no sea cristiano, eso debe respetarlo,
debe respetarlo y ya está. Y claro que hoy día los primeros que no lo respetan es la propia Iglesia. Pero la jerarquía, efectivamente. Efectivamente, ¿no? Y, en fin, otro aspecto muy importante de lo que hizo Zapatero, que ya digo, la ley de memoria histórica es crucial, porque además, recordemos, esta ley deslegitimaba a la monarquía y fue firmada por Juan Carlos, lo cual demuestra eso de que hasta qué punto la derecha es no sé cómo llamarlo, es iletrada. Sí. Es iletrada, porque, fíjese usted, no es que la gente de derecha no sepa muchas cosas. Hay muchos que son buenos economistas, buenos de todo lo que sea, pero no tienen, como decía aquel catedrático, no tienen una formación ideológica e histórica. Y como no la tienen, pues, en fin, sus saberes particulares, pues bueno, pero no impiden los procesos y están condenados, como decía también aquel, a alimentarse de los desechos intelectuales de la izquierda. Bueno, vamos a ver otro tema que es el de del rescate de la ETA. Uno de los grandes errores de la transición fue la llamada solución política a la ETA, es decir, la solución por medio de negociaciones, lo que implica concesiones sustanciales. Una idea que atacaba al Estado de Derecho, pues convertía el asesinato en un modo rentable de hacer política. Convertía a la ETA precisamente en una potencia política a cuyo nivel se ponía el propio Estado, y al mostrar la debilidad del Estado, estimulaba la estrategia de los terroristas. Hay cosas que son impresionantes, y es que durante aquellos años, claro, los gobiernos decían que no tenían ninguna negociación con la ETA, y entonces de vez en cuando la ETA sacaba documentos para demostrar que existían esas negociaciones. Que estaban negociando. Es decir, que el gobierno estaba engañando a los ciudadanos, y la ETA estaba diciendo la verdad. Que es un poco lo que pasa ahora con Podemos. Podemos dice la verdad. La monarquía viene del franquismo y la democracia viene del franquismo y la transición se hizo desde el franquismo y por los franquistas en principio, ¿no? Bueno, por lo tanto dicen ellos, esto no puede ser, hay que acabar con esto. y todos los demás se hacen los locos. O sea, fíjese usted, por ejemplo, ahora todas estas tonterías con la cuestión de la monarquía, como Podemos es el que lleva la voz cantante, pero quien desde el principio ha estado menospreciando y humillando a la monarquía es el doctor. El doctor es el principal. Bueno, pues volviendo al asunto. A veces en la historia ha sido necesario llegar a pactos semejantes con terroristas, lo que sea, cuando el enemigo era una verdadera potencia y no había otra solución. Pero la ETA nunca fue un problema de tanta envergadura en España. La causa real de la solución política, impulsada desde Prisa, desde El País, etcétera, ¿no?, desde el socialismo, desde el nacionalismo, el separatismo del PNV, y aceptada desde el principio, desde muy pronto por lo menos, por la UCD, era la simpatía de fondo que tenían todos esos hacia la ETA. ¿Por qué? Pues porque todos se proclamaban antifranquistas, y quién más antifranquista que la ETA. Además, con esta simpatía, todos deseaban hacer olvidar su pasado franquista, porque claro, el PSOE, uno mira sus familias, su origen y tal, y vienen del franquismo la mayoría, y por otra parte no hicieron nada contra el franquismo, ¿no? Nada reseñable. Bueno, pues, como compartían con la ETA ese antifranquismo visceral, y habían apoyado de mil modos el terrorismo separatista vasco, desde que éste empezó a matar en 1968, recuerdes la ley de memoria histórica, dice desde el 68 los fallecidos en defensa de la libertad, no hubo uno solo, y sentían hacia los asesinos una mezcla de admiración, porque estos se atrevían a hacer lo que ellos no osaban, y una mezcla de esperanza de recoger los frutos políticos de su trabajo sucio. Cualquiera que conserve la memoria recordará todo esto, que en el libro de la transición de Cristal, que escribí, pues eso lo he detallado, ¿no? Durante el franquismo todos ellos habían colaborado con la ETA, como mínimo en el plano propagandístico. Como mínimo, efectivamente. Sí. Y la continuación de esa colaboración era la solución política. Fue Aznar
y más aún Mayor Oreja, quien emprendió la única vía acorde con el Estado de Derecho y con la potencia real de los terroristas, que era escasa. Emprendió la vía policial, que los otros veían como subordinada a la política, porque, claro, detenían terroristas también, no podían hacer otra cosa, pero siempre con la idea de llegar a una negociación. Y, en fin, la acción consecuente en esa dirección, pues, de Aznar y Mayor Oreja, pues casi desmanteló a la ETA, prácticamente la llevó a la ruina, ellos mismos lo reconocían, ¿no? De modo que en el último año de Aznar, el grupo terrorista fracasó en todos sus intentos de asesinato. Podemos admitir que hasta entonces la negociación, colaboración con los terroristas, era una negociación colaboradora, ¿no?, se debió en parte a un error de análisis o de ignorancia de la historia, que es una terrible carencia de nuestros políticos, pero aún así, sobre todo, toda esta ignorancia estaba subtendida, ¿no?, por la afinidad ideológica inconfesada, pero muy real, basada en el antifranquismo, que nunca fue democrático, ¿no? Ahora bien, tras la exitosa demostración de Aznar, ya no había ningún equívoco y ningún error posible. La negociación, diálogo, proceso de paz, o como se la quisiera llamar, era lisa y llanamente colaboración con los asesinos. Zapatero heredó, por lo tanto, una posición excelente para rematar la labor de Aznar, pero optó por lo contrario, por intensificar la colaboración con los terroristas a extremos nunca vistos. Así les hizo concesiones ya completamente innecesarias: legalidad, dinero, proyección internacional, silenciamiento de las víctimas, estatuto de Estado asociado como modelo, cuyo modelo sería el catalán. Esto es muy importante porque prácticamente a lo que iba Zapatero era a reducir a España a un amasijo de estados libres asociados, ¿no? Zapatero dijo: aceptaré lo que el Parlamento catalán decida, concediéndole la soberanía de hecho. Esta era una confusión intencionada con el caso de Irlanda, que no tiene nada que ver con el de Vascongadas, claro, para nada, ¿no? Disminución, otra cosa que hizo Zapatero fue disminuir la presión policial a niveles simbólicos, hasta el chivatazo famoso, que no hay que olvidar que desde el gobierno se chivaran a la ETA de una operación policial. Eso es el Bar Faisán. El Faisán. Bueno, todo esto se ha hecho y ha pasado. O sea, ¿cómo es posible eso? Pues por la colaboración del PP, que denunciaba, pero de mentirijillas, se hablaba de esto, pero siempre iba a lo mismo, ¿no? A cambio, la ETA solo tenía que dejar las pistolas. Claro, unas pistolas que, como sabía Zapatero, ya no estaba en condiciones de utilizar demasiado, después de los golpes que había recibido de Aznar y Mayor Oreja. Con ello, Zapatero, quiero decir, Rodríguez Zapatero, pero vamos, que es un personaje algo perturbado y megalómano, pues pensaba que recibiría el premio Nobel. Y esto es muy curioso porque hay unos comentarios de una etarra que estaba en la negociación, que tentaba a Zapatero, decir: hombre, te van a dar el premio Nobel, se dice Nobel, no Nobel, se van a dar el premio Nobel porque, como de la paz, porque vas a conseguir la paz. Claro, estaban derrotados y esto le iba a dar la paz. Lo que le dio fue aire, claro, efectivamente. Claro. Bueno, yo creo que este hombre está perturbado, ¿no? Zapatero, ¿no? Eso resulta palpable en numerosas anécdotas, como su pregunta a su madre agonizante, que decía si creía que él llegaría a presidente del país o algo así, ¿no? A su madre agonizante le preguntaba eso, ¿no? O en su tendencia compulsiva a mentir. Y esto es un factor importante en su política, y ahora vemos al doctor que le aventaja, ¿no? El doctor miente con la mayor tranquilidad del mundo, dice una cosa y luego dice otra, promete una cosa, luego hace la contraria. O sea, es una cosa que ya revela dónde hemos llegado, ¿no? Bueno, solo que la ETA interpretó aquellas concesiones como un signo de debilidad que le animó a ir a por todo y rompió momentáneamente el diálogo, entre comillas.
el gobierno recordó a los terroristas, que estaban muy infiltrados desde el tiempo de Aznar, pues que su posición era muy difícil, hizo unas cuantas detenciones, pero sin interrumpir los contactos. Y no debe olvidarse que esas detenciones, en la perspectiva del acuerdo de paz, son solo provisionales. La gran esperanza electoral de Zapatero, en plena crisis económica, esto lo estoy leyendo de un artículo, parte de ello de un artículo de la época en que todavía no estaba concluido del todo el chanchullo, ¿no? Que pues llegaron a un acuerdo que le beneficiaría a él, a Zapatero, a menos que con el premio Nobel, que era muy posible. Sí, era muy posible, porque el premio Nobel se ha concedido por cosas que verdaderamente eran una farsa, ¿no? Bueno, y beneficia tanto a los asesinos como a él. A costa, claro está, de arruinar el Estado de Derecho, la Constitución y de avanzar en la balcanización de España. Y hablando del Estado de Derecho, que entonces fue destruido, yo quiero recordar eso lo denuncié una y otra vez, en lo posible, porque me invitaban a algunas televisiones secundarias, pero en fin, ahí estaba, como las 7 y tal, o 8, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Uh-huh. Y entonces, en las tertulias o discusiones, pues los socialistas como si nada, y de la derecha como si nada. Oiga, usted está negociando con unos terroristas, con unos asesinos, con unos profesionales del asesinato, porque era lo que era durante todos estos años la ETA, que quieren destruir España, está negociando, y que están en la ruina, está negociando para darles legalidad, para destruir todo lo que hizo Aznar, en definitiva. Y al mismo tiempo se presentan, no, es que así conseguimos que deje de matar. Que dejara de matar estaba ya prácticamente conseguido. Y solo faltaban unos cuantos golpes más para acabar de una vez con ello. Además, había otro aspecto muy importante en todo esto, y es que la política de Aznar no solo había reducido a la ETA la impotencia, sino que había todo el prestigio político y el apoyo político que había conseguido en la población la ETA se estaba desvaneciendo. Sí. ¿Por qué? Pues por una razón, porque ese apoyo venía en gran parte de la idea de que antes o después terminaría venciendo, terminaría consiguiendo sus objetivos, ya que los gobiernos eran tan débiles y tan miserables que bueno, era lógico, a pesar de ser mucho más fuertes, ¿no? Bueno, esto cuando se vio que el gobierno estaba aplicando el Estado de Derecho y estaba desmantelando a las organizaciones de la ETA, las organizaciones políticas, económicas, etcétera, y dándole golpes al aparato que ellos llaman militar, al aparato de terror, pues claro, la gente empieza a decir, bueno, por ahí no hay salida, y estaba perdiendo rápidamente ese apoyo. Bueno, todo esto lo ha recuperado gracias al PSOE, cuya historia criminal no ha cesado en todo este tiempo. Y estamos ahora en esa posición en que, pues bueno, tiene difícil salida. El aspecto positivo, insisto, es la aparición de una alternativa como la de Vox. Pero el aspecto dudoso es que Vox no acaba de comprender que la cuestión de la memoria histórica es el cemento que une todas las demás políticas, desde la política de género, desde la unidad de España, desde la unidad nacional, claro, etcétera, ¿no? Porque en España hemos tenido algo que no existe en ningún otro país, y es que los gobiernos hayan favorecido y financiado los separatismos. Claro. Eso no existe en ningún país del mundo. Como no existe en ningún país del mundo un gobierno que tiene su país invadido en una zona estratégica y que se declare amigo y aliado del país que lo está invadiendo. O sea, estos son cosas tan monstruosas que uno las dice y no, o sea, no caben en la cabeza. No. Bueno, pues esta es lo que es en donde estamos. Y una alternativa tiene que pensar en todos estos aspectos. La política cultural, como decía antes también, o sea, esta especie de colonización cultural cada vez mayor, el tener un ejército al servicio de intereses extranjeros y en idioma extranjero y bajo mando extranjero, todas estas cosas, ¿no? Y todo eso viene de Zapatero.
Viene de Zapatero efectivamente y el problema es que gracias a Zapatero Rajoy obtiene una mayoría abrumadora, pero no cambia nada, ¿no? Sí, los 4 partidos desde 2015, ahora ha cambiado un poco la cosa, un poco afortunadamente, esos 4 partidos eran zapateristas. Siguen siendo zapateristas. Lo único diferente es que ha aparecido otro partido que enuncia esto, aunque, insisto, yo le veo ciertas flaquezas importantes. Sí. También cierta dependencia de USA, ¿no? Sí. Porque he visto no sé si era un montaje, pero me parece que no, algún militante de Vox con una gorra que ponía "Let's make Spain great again". O sea, la misma consigna de Trump. Eso, de Trump, digo. Hagamos a USA grande otra vez. Hagamos a España en inglés. Claro, es como esos que van con una camiseta que pone Spain y la bandera de España. Bueno, ¿usted qué es? Usted no se da cuenta de la estupidez que está diciendo. O sea, España no es Spain. Y las consignas de allí no son las de aquí. Y la realidad histórica no es la misma. Bueno, pues estas cosas, desgraciadamente, son muy confusas y a Vox se ve que le afectan también en mayor o menor medida. Pues, don Pío, no hay tiempo para más. La próxima semana continuamos. Yo creo que son episodios muy interesantes, sobre todo para ponernos en situación de la historia más reciente del Partido Socialista. Hemos tratado la que fue hasta la República y lo hemos retomado pues en lo más reciente, en los últimos años, ¿no? Sí, tenemos que retomarlo, pero en fin, yo creo que ya con esto terminamos sobre la historia criminal del PSOE, que es una historia criminal y que desde la transición ha sido apoyado por la derecha salida del franquismo, que revela hasta qué punto el Concilio Vaticano II dejó en la ruina ideológica al franquismo. Pues, don Pío, lo dejamos aquí, volvemos la próxima semana. Le mando un abrazo muy fuerte y le seguimos escuchando, le seguimos mucho, www.piomoa.es en su blog. Sí, que se llama Más España y Más Democracia. Más España y Más Democracia. Y también recomendar la lectura de su última novela. Ha comentado usted que es trilogía, ¿no? Yo leí la primera, estoy con la segunda, fantástica. Sí. Así que los que estamos ansiosos de volverle a escribir, de volverle a leer en una novela, estará al caer, ¿no? Sí, la tercera de la trilogía aún le queda algún tiempo. Bueno, le queda, pero vamos, que está ahí. Sí. Está ahí. Bueno, muy bien. Le mando un abrazo muy fuerte, don Pío. Un abrazo a todos. Gracias, adiós.